Queridos amigos, damos inicio a nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera aquí en Radio Élite. Estamos pues dispuestos a compartir con ustedes estos minutos y espero que sea de lo más satisfactorio, de lo más productivo, como resulta a quienes lo hacemos. Bien, quiero comenzar con un escrito de Onran Michael Ivanov, un maestro espiritualista y despertador de conciencias, que dice lo siguiente: la naturaleza se cierra ante aquel que no la respeta, es decir, ante el que solo se sirve de ella para su propio uso, limitado y egoísta. Y esta es precisamente la actitud de los humanos con respecto a la tierra, al agua, al aire, al sol y a los demás planetas. ¿Acaso piensas que los móviles que impulsan al hombre hacia la conquista del espacio son desinteresados? Muchos dirán que les da igual que la naturaleza se les cierre, quizás, pero si persisten en su error, la naturaleza no se contentará con cerrarse, sino que va a responder. Entonces se verán obligados a comprender y corregir su actitud, que es la expresión de una falta de inteligencia, de una falta de amor, de una falta de voluntad. Falta de inteligencia porque hubieran debido comprender las leyes de la naturaleza. Falta de corazón porque si amasen a los seres que las pueblan, no los destruirían cruelmente. Y falta de voluntad porque siempre han escogido la solución más fácil. Esta expresión de este maestro Onran realmente me resultó bastante directa, bastante clara, para ver cómo los seres humanos podamos despertar nuestra conciencia a la responsabilidad que tenemos de mantener la naturaleza conociendo sus leyes, no alterándolas, no queriendo imponer nuestra voluntad egoísta, sino reconocer cuál es su función, cuál es su trabajo, cuáles son sus leyes, porque somos parte de la naturaleza. ¿Cómo podemos pretender nosotros dominarla? Yo pienso que lo que tenemos que hacer es comprenderla, conocerla y someternos a sus leyes, porque es grandiosa. Está llena de elementos que nos han permitido a este cuerpo físico que la vida nos entrega sostenerse saludablemente. Y si no sabemos manejar bien esos elementos de la naturaleza, como es la tierra, el aire, el fuego y el agua, que forman parte de nosotros, las consecuencias las vemos rápidamente en la salud nuestra. Es sencillo observar cómo nuestra salud se descompensa cuando no tenemos una equilibrada movimiento de estos elementos, cuando no los sabemos manejar apropiadamente. Por eso este mensaje me parece excelente. La naturaleza va a responder, está respondiendo ya. El hecho de que queramos cerrar nuestros ojos y nuestra mente al daño que estamos ocasionando no quiere decir que la naturaleza está allí impávida, no. Ella responde. Y responde con cambios que van a repercutir negativamente en nosotros, y no porque quiera castigarnos, porque muchas veces nos entra ese sentimiento de culpa y ese miedo, y no debe ser por miedo, sino por confianza, por seguridad, por inteligencia, por amor, el que debemos tomar muchos asuntos ya en nuestras manos. No seguir dejando que sean las autoridades, que sean los demás los que solucionen el problema. Si cada uno de nosotros toma conciencia de la responsabilidad que tenemos para manejar estos elementos, el asunto se resolvería. Pero cada uno dice no, es que el gobierno no hace nada, es que los vecinos no hacen esto. Cada uno tratamos de sacarnos el cuerpo y echar la responsabilidad a los demás. Entonces, amigos, pongamos atención a este mensaje que nos da el maestro Onran. A mí me parece preciso, más aún porque hoy tenemos la presencia aquí en nuestros estudios al licenciado José Andrés Icaza Morán, quien va a compartir con nosotros bastantes ideas que él, como licenciado en nutrición,
con prácticas hospitalarias en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y Hospital León Becerra, participando en congresos internacionales en Argentina y Perú, en la Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral, y también como participante en cursos a nivel nacional, actualmente dando charlas sobre nutrición, vegetarianismo. Es pues un representante importante en el trabajo que estamos realizando en Ollantay también, y que, bueno, nos mueve como seres humanos conscientes a ver la situación de una manera muy distinta. Bien, entonces, ¿hacemos una pausa? Sí. Hacemos una pausa, queridos amigos, y volvemos inmediatamente para dar paso a la entrevista con nuestro amigo, el licenciado José Andrés Icaza. Y vamos a conversar con José Andrés Icaza. El tema que hoy queremos presentarlo, amigos, es la alimentación apropiada en los niños, en los adolescentes y en general en los seres humanos, pero sabemos que se deben plantar buenos principios, buena orientación desde la niñez, para que no haya problemas luego de tener que imponer ante la necesidad urgente de cambiar los hábitos alimenticios, que no resulte un sacrificio, sino que resulte algo, pues, lógico, ¿no? Desencadenante lógico de que me siento bien, esto es lo apropiado. Así es que vamos a conversar con él. Bienvenido, José Andrés. Repito, es un gusto muy grande poder contar contigo nuevamente en nuestro programa Salud desde el Alma. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto siempre estar aquí. Bien, vamos a ver qué es. Tú has trabajado ya en algunos hospitales y veo que en uno de niños, el León Becerra, y tener una idea más clara para nuestros amigos que nos están escuchando sobre la alimentación. ¿Cuál es la que tú recomendarías de acuerdo a tus estudios, tus investigaciones? Claro, siempre cuando se habla de niños, a veces pensamos en que son poblaciones vulnerables, son poblaciones que hay que tener bastante tino y bastante cuidado cuando se habla de la alimentación y en general el cuidado de estos seres. Entonces, claro, muchas veces hay pero muy poca información de parte de los padres. A veces por ignorancia, por no querer arriesgarse, se podría decir un poco. La idea es que el niño siempre, desde ya el momento que deja de lactar, cuando ya, porque los primeros meses tienen que ser siempre lactancia materna exclusiva. Es la ideal y la eso, que debería eso es lo ideal. Primar. O sea, cada así como en este caso nosotros los humanos, las mamás hacen su leche para su hijo, exactamente, para sus crías. Entonces, asimismo la leche de otras especies son para las crías de esas especies. Claro. Entonces, muchas veces hay esa mala concepción de que una vez que ya deja de lactar, le tengo que dar leche de otra especie. Es algo totalmente ilógico. Algo contra que natura. Exactamente. Ya a partir de los 6 meses, un año, cuando se extiende la lactancia materna exclusiva, se tiene que ir introduciendo alimentos, pero alimentos vegetales. Claro. Estamos hablando, obviamente no le vas a dar una fruta entera porque el niño no la va a poder masticar, pero sí se lo da en forma de papillas, en forma de coladas, y dentro de los alimentos vegetales está todos los nutrientes que nuestro cuerpo va a necesitar. Entonces, sea desde un niño pequeño, ya un niño un poquito más grande, o un adolescente que está en un periodo de crecimiento bastante, con unas demandas tanto energéticas como proteicas, pero todas estas demandas, todos estos requerimientos de los nutrientes, todas estas necesidades se pueden cubrir con una alimentación basada en plantas, y principalmente que esta alimentación sea basada en plantas pero desde la matriz, no darle un sustituto elaborado, industrializado o que la persona dice, se deja a veces engañar por lo que puede el marketing ofrecerle, y decirle la mejor nutrición para tu niño, y resulta que es realmente un producto altamente procesado, muchas veces altamente para los niños gustoso, por la cantidad de azúcar, por la cantidad de sal, de grasa que los introducen,
y desde ahí ya van creando un umbral donde el niño no va a disfrutar ni siquiera el dulzor propio de una fruta, sino que ya está acostumbrado a un cereal procesado, altamente con mucho azúcar, con mucho colorante, y lo que el niño se acostumbra es desde ese momento a que eso es el dulce. Claro, porque el paladar ya se deterioró, ya se deformó. Desde ese momento. Si al niño no se le diera estas sustancias colorantes, saborizantes, edulcorantes, el niño no perdería su capacidad de disfrutar del sabor natural de las frutas, de los vegetales. Claro. Yo tengo niños que conozco de padres de familia que han buscado asesoría en alimentación, que cuando les dan un caramelo o les dan un helado, lo rechazan porque dice, está muy dulce, está feo, está desagradable. Dice, ellos toman solamente al natural las frutas o máximo un poquito de panela. Y eso con mucha Claro, depende, a veces va a depender, pues hay frutas que quizás no se las puede ingerir, digamos así, con todo y cáscara, y habrá que hacerlas jugo, y hay frutas, naranjilla, tomatillo, claro, que quizás que quizás por el sabor fuerte, y sobre todo para un niño, no se la vas a dar así purito. Claro. Pero de ahí hablando en términos generales, la idea es que la mayoría de las frutas y los vegetales, los niños desde chiquitos aprendan a comer con cáscara, ya no pelarle las frutas al niño, al menos que tengan alguna condición en la que necesite restringir un poquito la fibra, pero de ahí en adelante darle los alimentos así en su matriz. Claro, es que no darle un producto. Si entendemos que nuestro cuerpo está formado exactamente con las mismas condiciones y características que tiene la tierra, el agua, el mar, ¿por qué tenemos que recurrir a otras especies de animales para nuestro sostén alimenticio? Entonces es algo que deberíamos revisarlo bien, detenidamente, no seguir un hábito, una costumbre, porque así comieron nuestros antepasados, porque ahí también hay que revisar algunos aspectos, ¿no? ¿Realmente el ser humano está o no diseñado para alimentarse de ciertos productos como son de los animales, la carne de los animales? Entonces, realmente no es necesario. Exacto, o sea, no es necesario. Lamentablemente hay una mala concepción. Las personas piensan que necesitan comer una proteína llamada carne o algo que venga de un animal, cuando realmente su cuerpo necesita son específicos nutrientes, aminoácidos que se pueden encontrar fácilmente y los esenciales, en el mundo vegetal. Claro, los aminoácidos tienes una clasificación, pero dentro de los que tu cuerpo necesita ingerir de una fuente externa, las puedes encontrar todos, absolutamente todos, en el reino vegetal. Entonces no es necesario alimentos como la soya, que se considera como una proteína ya completa. Ya no es necesario, ni siquiera a veces hay la mala concepción también de que necesitas combinar ciertos alimentos vegetales para crear una proteína completa, cuando ya hay alimentos que por sí solos son proteína completa, son proteínas de alto valor biológico, que tu cuerpo va a absorber y va a utilizar al 100%. Y otra cosa que conviene aquí analizar también es que hace algunos años se descubre, y este famoso médico japonés que gana el premio Nobel por descubrir qué pasa, cuál es el fenómeno secreto, desconocido hasta entonces, de la autofagia, que nuestro propio cuerpo es capaz de reciclar la energía contenida en las proteínas de las células que van desgastándose y que van cambiando periódicamente en diversos tiempos. No es lo mismo lo que dura una célula sanguínea que lo que dura una célula de la epidermis, ni una célula del cerebro. Cada una tiene un tiempo de vida diferente y nuestro cuerpo está diseñado. Dentro de la célula hay unos elementos maravillosos que se llaman los lisosomas, que son los que producen cogen la célula muerta, el producto, y lo reciclan y tenemos energía, o sea que podemos hasta con nuestra propia energía seguir manteniéndonos sanos y saludables. Ese fue el descubrimiento de este médico y vale la pena entrar a las páginas donde se dice el fenómeno secreto de la autofagia.
quiere decir que nosotros mismos estamos comiendo nuestros tejidos por la sabiduría que tiene la naturaleza de reciclarlos. Y a ello se debe que los animales grandes como el elefante, la vaca, ellos pueden, sin consumir ninguna proteína animal, sostenerse saludables, fuertes y sanos. Claro, de hecho los animales más fuertes son animales herbívoros. Sí. Entonces, es realmente una mala concepción. Nada más. Siempre lo he dicho, o sea, y es una cuestión de hábito. A veces las personas no se dan cuenta qué hay detrás de lo que ellos están teniendo en su plato. No se ponen a pensar, disocian el animal vivo con ese pedazo de músculo o de carne que tienen ahí en su plato. Es algo que ellos no lo relacionan en ese momento. Entonces, cuando ven en internet o en algún momento en la calle, ven imágenes de la matanza o del sacrificio de estos animales, claro, ellos ven que no es nada o nada como se lo imaginaban. Exactamente. Porque ellos piensan que el animal no sufre, cuando el animal sufre igual que nosotros. Lógico, ante la amenaza próxima de la muerte, ¿no? Sí, y el maltrato durante toda su vida. Durante su corta vida, porque la expectativa de vida de estos animales es larguísima y se los mata a una edad equivalente a como si fueran bebés. Exacto. Entonces, no es algo que las personas se ponen a pensar. Y muchas veces dicen como, ay, qué pena, pero siguen consumiendo. Entonces, consumiendo porque, mira, es algo que es contradictorio realmente. Tú ves a los niños, ya no conocen a un pollo vivo, ni han jugado con una gallinita, con un pollito, ya no, porque la ven ya fileteada, bien envuelta, sin huella de sangre, en una bandejita. Claro. Entonces el niño no tiene idea de que para poder tener ese alimento en su casa han necesitado matar a un animalito. Claro. Cuando se enteran de eso, es una reacción inmediata. Exactamente. Es algo, y lo que pasa es que los niños aún tienen esa empatía natural, donde ellos ven y se expresan naturalmente. Claro. O sea, ellos reaccionan sin tabú, sin nada. Sin prejuicios. O sea, ellos reaccionan a lo que ellos están viendo. Y ven algún animalito que está vivito y coleando, entonces, y después piensan y dicen, no, pero esto yo ya no quiero. Exacto, y se niegan a comer porque ya a esa corta edad lo relacionan. Así lo es, relacionan. Es una maravilla ver la respuesta de los niños, ¿no? Muy bien, amigos, tenemos que hacer una pausa, volvemos inmediatamente con ustedes. En nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera. Quiero invitarles desde ya, queridos amigos, para la conferencia que tendremos el día jueves de esta semana, jueves 28. El ingeniero Jorge Fajardo estará dictando una conferencia muy interesante e importante. Cómo desarrollar la creatividad en los niños, en los jóvenes y en los adultos, porque también se puede hacer ese proceso en el adulto. Pero más importante todavía, cómo hacer para que los niños desarrollen la creatividad. Una de las necesidades urgentes que tiene la humanidad de cambiar la forma de ver la educación que se da en los colegios actualmente, en las escuelas y todos los niveles, de hacer que el niño memorice, que repita como lorito lo que ya aprendieron los adultos y que siguen enviándonos su mensaje a través de textos a veces muy, muy limitados. Entonces, ¿cómo desarrollar la creatividad? ¿Qué hacer para que los niños desde muy temprana edad aprendan a crear una vida nueva, una vida apropiada? Así es que los invito para este jueves a las 6:30 en Ollantay. Seguimos conversando con José Andrés sobre este tema de la alimentación en los niños, la importancia que tiene de que los padres conozcan a fondo. La nutrición es una de las cosas justamente que se debería dar como materia principal desde el kinder, desde las escuelas y en los colegios, y no se habla para nada de ello. Simplemente se está imponiendo que no se permita en los bares de los colegios que se consuman productos nocivos, pero ni eso siquiera se ha logrado implementarlo bien, ¿sí? Pero es a los padres de familia a quien va dirigido más
este llamado, esta alarma, esta atención, porque de ellos depende en gran parte, no total, porque muchos niños quedan en manos no de los padres, sino de terceras personas que tampoco están preparadas y que como no tienen una autoridad total, tampoco pueden obligar a los niños a orientarse en una buena alimentación. Entonces queremos ver qué es lo que debería comer un niño. Ya nos dijiste tú, José Andrés, ahora, ¿cómo hacer cuando el niño acude por primera vez a una matiné? Al año de edad, 2 años, ya está en las matinés, y tú sabes que en las matinés de niños no se ven frutas por ningún lado. Yo una vez insistí en un familiar que hiciera esto y realmente fue un caos. Nadie quería comer fruta, nadie, porque dicen, ¿y eso qué es? No, estaban pidiendo bombones, caramelos, juguitos envasados. Ya, eso va a depender mucho del contexto. Hace muy poco, un colega, ¿ya?, que él promueve mucho este tema de la alimentación, justamente desde la matriz. ¿Ya? Nada de productos procesados, nada. O sea, desde la mujer embarazada debería poner atención ya en esto. Debería. Y la cuestión es que en una fiesta infantil o en una fiesta de adultos, ¿qué es lo que siempre vemos? Snacks, en el caso de los niños más, chupetes, dulces, claro, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de que el niño come, y el adulto también come, lo que le ponen enfrente muchas veces. Entonces, si desde pequeños, desde una primer matiné, ya, le vas a dar, o el plato, ¿verdad? La mesa está llena de colores, ya, de las frutas, ya. Se le puede dar también frutos secos, nueces, almendras, maní, todos estos alimentos que son muy saludables, ya, que les van a dar muchísima más energía y va a ser algo más beneficioso para esos niños, ya. Porque puede ser que, ya, es verdad, a veces habrán ciertas frutas que al niño no le guste, pero si tú le pones todo un abanico de opciones, habrán opciones que sí les va a gustar, o habrán opciones que no las han probado, que las probarán en ese momento y que también les va a gustar. Entonces, todo va a depender del contexto. Este colega mío justamente hizo una publicación acerca de eso, porque estaba su mesa de su cumpleaños y todo lo que veías era fruta y en este caso nueces, semillas, y eran, en este caso obviamente es una fiesta de adultos, ¿verdad? Pero eran, en la publicación lo pone 9:30 de la noche y adultos comiendo fruta en la noche. Y eso es algo que también hay una mala información al respecto, porque muchas personas piensan que no pueden comer fruta en la noche, pero comen cualquier otra porquería y no pueden comer una fruta. Variedades de carnes, harinas, azúcares, licores y de todo. Imagínate. Peor. Entonces piensan que la fruta se le va a fermentar. Entonces es algo ilógico realmente pensar eso. Y ya va a depender mucho del contexto y a veces somos personas o un poco animales de costumbres, pero también de reaccionar a lo que tengo enfrente, al hambre. Y si tengo hambre y tienen fruta aquí, lo voy a comer. Claro. Entonces, es algo que ya va a depender mucho de cómo la persona lo pueda manejar. Así es. Y poder abrir esas opciones, esos abanicos. Porque eso hay que comenzar a hacerlo con más frecuencia, sí, ¿no? sí, definitivamente. Y comenzar por las fiestas de niños. Desde ahí, porque y o sea, que todo, en los recreos, siempre mandarle... en la lonchera, ese es un problema. Claro, no darle el dinero, o sea, por más que a veces haya restricciones en los bares, así sea por una rendijita en una pared, tú ves cómo está del otro lado de la pared una persona que vende bolos, y como es una rendija, por ahí entra el bolo y por ahí, o sea, yo lo he visto, o sea, es algo que pasa. Así es. Y los niños hacen filas y tú los ves un poco de niños en una pared y tú dices, ¿qué están haciendo? ¿Ves el otro lado de la pared? Ah, ya. Bueno, entonces, es verdad. Es algo que no tiene razón de ser, o sea. Claro. Y sin embargo, si no tuvieran esa costumbre, ese hábito de consumir esto, no todo es costumbre, cosa, ¿no? Todas las cosas son por costumbre. Es necesario insistir en esto en los padres. Claro. Tengan ustedes la seguridad, amigos, que sus hijos se alimentan apropiadamente,
van a disminuir las enfermedades. No es que van a desaparecer, porque ya sabemos que la influencia de las emociones es grandísima, pero por lo menos tendrán un cuerpo en mejores condiciones, más saludable, que podrá responder ante las crisis que se presenten en la vida, que se van a presentar. ¿Por qué razón los médicos, cuando un niño se enferma, cuando un adulto se enferma, dice suprima la carne? Y el enfermo reclama, ¿y hasta cuándo no debo comer carne? No me la quite totalmente. O sea, es un grito de alarma, de angustia que presentan, cuando lo ideal sería ya decir, aproveche que el cuerpo está ahorita así, que le está pidiendo que no siga comiendo tanta proteína que se va a descomponer en sustancias tóxicas, suprímala de ahora en adelante. Claro. Eso sería una maravilla. Eso debería ser. Lo que pasa es que también, y es algo lamentable, porque desde la época de mis padres, mi mamá me comentaba que ella como médico no tuvo una formación en nutrición. Y actualmente sigue pasando lo mismo. Así salen especialistas en muchas ramas de la medicina, pero de nutrición no ven mucho, casi nada. Entonces, no se da. Era la materia que nosotros como alumnos de medicina decíamos, esa no tiene importancia, ni necesitas estudiar, decíamos. Entonces, o sea, los conocimientos son tan básicos que no se dan cuenta que realmente dejar la proteína animal no es ningún daño. Así es todo lo contrario, es full beneficios. O sea, y si dejas por completo todos los productos de origen animal, muchísimo mejor, porque estás aportando no solo a que estos animales no mueran, ¿ya? Sino también a una mejora en tu salud, y algo bastante importante que muchas veces no lo tomamos en cuenta, la parte del medio ambiente. La parte medioambiental es sumamente importante. Consecuencias. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Hola. ¿Me pongo? No. ¿Aló? Bueno, parece que la llamada se cortó. Vamos a seguir, seguir conversando. Sí, y justamente esta parte medioambiental es tan importante porque dentro de todas las variaciones del tipo de alimentación que uno pueda tener, la dieta basada en plantas, ¿ya? Que es una de las dietas más sostenibles que podemos nosotros tener. ¿Por qué? Por la utilización de recursos. Del cambio ambiental, ¿no? Y del cambio climático y todo. La gente se asusta, pide a Dios o a lo que crean, y sin embargo no hacen ningún tipo de cambio o concientización. Ni a nivel gubernamental. Tampoco, porque muchas veces los gobiernos responden a las demandas de las personas. Entonces, si no hay la demanda de las personas, no va a haber esos cambios, lamentablemente. Tenemos ya la llamada. Buenos días, adelante. Doctora, buenos días. Buenos días, amigo. Yo quería preguntarle, ahora si la gente se va a deprimir más, se va a ver más. Oiga, yo quería preguntarle, ¿qué alimento puede comer las personas que las mantengan calmadas, que no estén tan estresadas? Porque, tenemos un estrés. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, gran parte del estrés es provocado por la vida ligera y loca que llevamos, ¿no? Pero sí influye muchísimo la ingesta de carnes, de animales, sean los pollos, la res, el chivo, el animalito que sea. ¿Por qué razón? Porque son animales que están viviendo en condiciones muy crueles, y es el hombre el que maneja esa crueldad. Hacinados, encerrados en casilleros donde no ven la luz del día, ni tienen libertad para el movimiento, y engordados a la fuerza y desarrollados en su crecimiento también forzado. Imagínense las emociones de esos animales. Creemos que los animales no sienten y por eso los tratamos y los maltratamos cruelmente. Esas emociones intensas de rabia, dolor, sufrimiento que tiene el animal, cuando lo asesinan y nosotros lo consumimos, estamos adquiriendo esas emociones, esas tensiones, ese odio, ese resentimiento, y por eso hay más violencia. Recuerdo tanto que el maestro José Manuel Estrada, nuestro querido maestro, decía: la violencia en el mundo no se acabará mientras los seres humanos sigan consumiendo la carne de los animales sacrificados cruelmente por el hombre, porque nos estamos alimentando de la violencia. Entonces el estrés es consecuencia de eso. Sí, por eso es importante la alimentación, y la pregunta que usted ha hecho, amiga, es importantísima.
¿Qué deberíamos comer para calmarnos más? Mucha fruta, muchos vegetales, y ojalá fueran ellos que cosechados en nuestro huertito, tener un huertito para con amor sembrarlos y cosecharlos. Claro. Es totalmente libres de pesticidas y de todo esto, ¿no? Claro, también algo que sirve mucho es consumir alimento de temporada, alimento que sea producido localmente. Eso. Algo que, o sea, tú estás ayudando, la idea es que siempre se ayude más al medio local. Exacto. Al medio local, ya después puede ser provincial, nacional, y igual por último la parte de que son Así productos es. importados. Pero principalmente comer eso, o sea, frutas, vegetales, variar en colores, texturas, Claro, pero porque todo... la naturaleza es sabia. Exactamente, entonces la persona no se va a deprimir, no le va a pasar nada, no se va a desnutrir, que es lo más importante. Eso. Entonces es algo que las personas muchas veces no nos ponemos Ujú. a pensar en estas cuestiones. Simplemente comemos por hábito, por lo que nos ponen al frente y ya. Claro. No hay esa conciencia realmente. Sí, o sea. hay otro punto bien interesante que lo vamos a dejar para el siguiente segmento. Nos vamos a una pausa, queridos amigos. Hablando con nuestro amigo el licenciado José Andrés Icaza sobre esta situación en la alimentación que tiene una repercusión grande sobre el medio ambiente. Así es que, ¿qué nos dices, José Andrés? Sí, justamente este tema es bastante importante porque muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de recursos que se necesitan para, en este caso, criar a estos animales y por último matarlos en corto tiempo. Estamos hablando que, por dar un ejemplo, para criar o para generar como recurso 1 kilo de carne se necesitan aproximadamente 15.000 litros de agua. ¿Sí? Para un Para kilo, un de, kilo de carne. carne, 15.000 litros de agua. Esa cantidad de agua le serviría a una persona para poder bañarse 1 año. Dios mío. Entonces, imagínense la cantidad de recursos que se Desperdicio. desperdician por cada animal y por cada... Y no es por cada animal, por cada kilo. o sea, claro, me refiero, pero y hablando a si nivel al ponerle mundial, a todo el animal le van a hacer ¿cuántos? Miles más. miles de litros de agua también. Tenemos una llamada. Sí, buenos días, adelante. Buenos días, doctora. La estoy escuchando en la radio. Buenos días, amiga, adelante. Yo quiero hacer una pregunta. Ahorita que está hablando de que el costo de matar los animales, más o menos, ¿cómo hace la gente entonces para vender un combo? 1.99 o esos dolarazos, todo por $2. Por ese motivo pienso que la gente prefiere comer eso a cosas más nutritivas que los vegetales, porque los lugares que venden cosas orgánicas, comida saludable, es más costosa. Ujú. Vamos a ver, sí. En realidad. Sí, Gracias, amiga. Sí, eso, vamos a... eso es algo que lamentablemente se da a todo nivel. Cuando como sociedad nosotros deberíamos cuestionarnos por qué esos alimentos cuestan lo que cuestan y por qué una ensalada cuesta $5. Ujú. ¿Ya? Nosotros como sociedad deberíamos cuestionarnos eso cuando sabemos, ya, de manera tácita, que los alimentos vegetales, por todo lo que requieren, son mucho más económicos producirlos y por lo tanto que lleguen al consumidor. Deberían ser baratos, Deberían ¿no? ser más baratos. Ajá. Ahora, eso es algo también que va mucho por el tema del marketing y porque estas grandes industrias, estos grandes cadenas de comida rápida, lo que hacen es darte la peor calidad de comida y lo que realmente es un alimento sano, te lo van a querer vender por no dejar de ofertártelo, pero muchísimo más caro. Claro. Es así de simple. Es así. Pero van a querer, y hay algo que mucha gente no considera, es que hay un subsidio en todos estos productos. Entonces, con los impuestos de todas las personas, se subsidia a estas industrias, ¿ya? Que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y a dónde se va todo el dinero? Ahí se va todo el dinero, a subsidios para estos productos que son totalmente innecesarios, Dios totalmente mío. crueles, y que a la final terminan hasta empobreciéndonos y empobreciéndonos en nuestra salud. Yo pienso que si todos tomamos conciencia y dejamos de consumir esos productos, ya nadie los compraría, automáticamente se irían desapareciendo. Pero Sí. como nos cuesta trabajo cambiar el hábito alimenticio
y vemos que eso es más barato, pero no sabemos los componentes venenosos que tienen, decimos, no, pues esto está mejor, más barato, mira, una gaseosa y un pan con un poco de animal muerto. Animal muerto allí está baratísimo. Realmente, y por último, lo que las personas pueden hacer cuando solo tiene este tipo de opciones, y digo entre comillas, porque siempre hay donde uno pueda comer, pero cuando digamos que solo tienes esa opción, bueno, en un arroz con menestra, ya tú tienes un plato, o sea, que vas a obtener una proteína que te va a llenar, y que va a salir igual de barato que lo que te saldría el arroz con menestra y un pedazo de animal muerto. Entonces, ya va a depender mucho de las personas. O sea, en Guayaquil tenemos una buena oferta de restaurantes vegetarianos sumamente accesibles. La comida vegetariana no es cara, eso hay que recalcarlo muchísimo, ¿ya? Pero es importante que las personas sepan. Entonces, sepan dónde están ubicados estos restaurantes, que se informen. Actualmente es muy fácil, solo buscas en Google restaurante vegetariano, hasta por la ubicación de donde tú estás te va a botar los que estén más cerca tuyo. Así es. Entonces, es algo que las personas consumir en casa mismo, en casa, una cantidad de frutas. En casa siempre va a salir muchísimo más barato comer, muchísimo más barato. Claro. Y siempre basarse en los alimentos desde la matriz. Si la persona, ojo, si la persona consume ya un queso de anacardos con sal de los Himalayas, y, o sea, algo que ya lo hace muy exclusivo, sofisticado, entonces obviamente le va a salir más caro. Pero mientras tanto, mientras las personas se basen en los alimentos reales, alimentos que se cosechan y se producen aquí, no va a pasar absolutamente nada. Y más bien la factura al fin de mes va a ver cómo va a disminuir, porque como materias primas las carnes son muchísimo más caras que los alimentos, por ejemplo, como los granos, que sabemos que son mucho más económicos. Y podemos siempre tenerlos a la mano y comprarlos y consumirlos sin problema alguno. Así es, qué bueno lo que estás explicando, José Andrés. ¿Hay algún evento que tú quisieras? Sí, justamente le comentaba a la doctora, este día sábado 30, a las 11 de la mañana va a haber una proyección de un documental. El documental es justamente incentivando a las personas, porque se trata acerca de qué pasaría si ya no hubiera carne en el mundo. De hecho, el documental, el nombre es The End of Meat, ¿ya? Que significa el final de la carne, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría como nosotros como sociedad si dejáramos a estos animales en paz? ¿Ya? Si dejáramos a estos animales que normalmente pensamos que son de consumo, ¿qué pasaría? Que si los animales ya no están para nosotros, ¿ya? Sino con nosotros. Entonces, los invitamos a este documental el día sábado 30. Esto se va a realizar en el edificio Trade Building, que queda atrás del Sonesta. Está el Mall del Sol, Sonesta, atrás del Sonesta. Entonces, 11 de la mañana el día sábado 30. ¿El costo? No tiene ningún costo, es totalmente libre. Va a haber inclusive degustación de productos veganos. Entonces, la capacidad es como para 150 personas, así que estamos... Ahí estaremos. Súper bien, ahí sí. estaremos, qué bueno. Y la información mayor de este evento, tal vez algún teléfono de los amigos que quieran averiguar más. Voy a dar el teléfono tuyo, José Andrés, sí. ¿No? Si quieren consultarte también para una orientación, porque como especialista en nutrición, pues vas a tener bastantes recursos para brindar a las personas que te busquen. Sí, 0995 37 19 97. Lo repito, 0995 37 19 97. Una pregunta más. ¿Tú no tuviste ninguna dificultad en dejar carnes porque nunca las probaste, o sí probaste alguna vez? Nunca. ¿Tuviste esa suerte? Sí, yo lo llamaría bastante suerte. Yo nací en un hogar ovo-lacto vegetariano y nunca probé carne de ningún tipo en mi vida, ni de vaca, cerdo. Hay personas que me dicen, pero o sea, el pescado. Pollito? No, el pescado, muchas veces. Y yo le digo, también es un animal, entonces... yo comentaba que no consumía ningún animal, y actualmente ya no consumo ningún derivado tampoco del animal, claro, ni leche, ni huevos, ni mantequilla, queso, nada por el estilo. Entonces
ese es mi estilo de alimentación Bueno, ahora, mucho más consciente. Ya que mencionaste los lácteos, es otra cosa de lucha tremenda que tenemos a nivel de la medicina, porque la gente tiene temor a dejar el consumo de los lácteos. Dice, ¿cómo si todo el mundo nos dice que tenemos que tomar lo mínimo 3 vasos de leche diario para que nuestros huesos no se hagan cisco? Todo Es lo un error contrario. grandísimo, amigos. Seguimos creyendo toda la falsedad que se nos dice acerca de la importancia de ciertos alimentos en los que hemos sido educados, ¿no? Porque así nos han criado diciendo que la leche es importante. Es la leche materna la importante, pero una vez que pasamos de la etapa de la lactancia, no lo necesitamos. Somos la única especie en el planeta que seguimos tomando leche que no nos corresponde hasta los 90 y 100 años, cuando ninguna especie pasada su etapa de lactancia vuelve a probar leche. Los animales domésticos que los hemos criado en casa, a esos les damos lo que no les corresponde. O sea, hemos alterado totalmente la alimentación del ser humano por intereses. Esa es la razón principal, ¿no? ¿Algún mensaje que tú quieras dejar, José Andrés, a nuestros queridos amigos, hablando del tema de la alimentación de jóvenes y niños? Claro, bueno, justamente, y esto es algo que se topa a todo nivel etario, sea un niño, un adolescente, un adulto mayor, inclusive para adultos que practican deportes o deportistas de alto rendimiento. Una dieta basada en plantas, una dieta vegetariana o vegana, es totalmente adecuada. Obviamente lo ideal es que sea llevada, bien orientada, o sea, que la persona pueda ir donde un profesional, que lo pueda orientar, obviamente un profesional que sepa, no un médico que le diga, no, come nomás las carnes, pero todo esto es sustentado en base a las posiciones de grandes academias de nutrición y medicina en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia, en muchísimos países, donde ya se habla de estos temas y se orienta a las personas que una dieta vegana puede ser totalmente saludable. Así es. Entonces, muy bien. Esa es la conclusión. Muchísimas gracias, José Andrés. Para nosotros siempre será un gusto grande contar con tu colaboración en nuestro programa. Muchísimas gracias, queridos amigos Radio Escuchas. Que el resto del día sea maravilloso y que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana.